Aquí fundaron los Carmelitas Descalzos en 1586, en los primeros días de mayo. San Juan de la Cruz estaba en Andalucía todavía. No es él el fundador directo de esta casa, de esa primera comunidad, pero se le considera como tal, como fundador, por lo menos por la decisión que tomaron de venir aquí, un poco por influencia de él, sobre aquella gran dirigida suya que tenía en Granada, que era de aquí de Segovia, esa señora, doña Ana de Peñalosa, para la que escribió las 4 canciones de La Llama y el comentario. Y entonces su marido había dejado en el testamento pues la idea, la decisión, en fin, la voluntad de que se dedicarse sus bienes a alguna obra así de este tipo benéfico, y el santo lo encarriló, digamos, lo aconsejó que si querían hacer una casa de carmelitas, un convento aquí en su ciudad, pues que podía ser. Y entonces, pero él no vino entonces el 86. Él llegó aquí luego el año 88, 1588, y estuvo aquí en Segovia 3 años. Pertenecía al gobierno general de la orden, entonces, él, que era el vicario, diríamos, vicario general, y además era el superior o prior de esta casa, y aquí estuvo 3 años. Cuando llegaron aquí vivían los frailes abajo, en un convento bastante más abajo, ahí cerca del río, el río que ahí habéis visto que pasa por ahí, pero resultaba muy insano, se enfermaban los frailes por la cercanía del agua y todas esas cosas. Y el convento era viejísimo, un convento antiguo, de trinitarios, luego estuvieron los franciscanos, lo habían ido dejando, en fin, que era una calamidad aquello. Y entonces vieron que lo que convenía era hacer casa nueva. Y le encargaron a San Juan de la Cruz, fue el encargado de hacer el nuevo convento, este nuevo convento, ya en 1589. Y entonces él dio todos los pasos. Trabajó hasta materialmente, él en la cantera, haciendo de albañil, de transportar piedras, lo que hubiera que hacer. Por eso era así él. Y no terminó la obra. Este patio, este claustro en que estamos, parece que ya lo dejó terminado, este claustrito tan bonito, y algunas habitaciones hay en la parte de arriba. La parte de la iglesia también, pero se marchó luego en 1591, el mes de julio, agosto, y siguieron luego la obra hasta que la terminaron los sucesores. Luego él murió, como sabéis, en Andalucía, en la ciudad de Úbeda, pero le trasladaron aquí sus restos 2 años después, 1593, y desde entonces está aquí en Segovia. 1593, porque la fundadora, esta doña Ana de Peñalosa, esta señora, había conseguido del superior provincial y del padre Doria que donde quiera que muriese el padre Juan de la Cruz, trasladarían los restos aquí a esta que ella decía su casa, porque ella estaba siendo bienhechora de la fundación, y por eso le trajeron aquí. Aquí está la cabeza y el tronco. Y en Andalucía, pues huesos de las piernas, en fin, está por ahí, y otras reliquias que hay por ahí, por el mundo. Así trataban a los santos, cuando ya no se podían defender. Yo me quiero referir a lo que ya dijo Santa Teresa, un hombre celestial y divino, pero que al ser tan celestial y divino, por eso era tan humano. Esa es la idea que yo tengo. Y todas las declaraciones de los testigos que convivieron mucho tiempo con él, así nos lo ponen. Muy metido en Dios, pero muy metido en todos los negocios que le tocaban en este mundo, aunque a veces parecía que se abstraía, pero luego era muy eficaz en la vida práctica, en la vida concreta. De su genio, de su mente
lúcida. Ya Santa Teresa quedaba deslumbrada por el entendimiento que tenía Juan de la Cruz. Dice, hombre de gran entendimiento. Y cuando ella lo dice, que es un hombre de gran entendimiento. Y cuando se tiene un gran entendimiento, pues se comprenden las cosas. Y luego, la paz interior, la tranquilidad espiritual que él tenía le hacía afinar mucho más en estas cosas. Él lo dice bien claro, que en vano se conturba todo hombre. Dice que no hay que perder la paz nunca, porque cuando pierdes la paz entiendes mucho menos las cosas, porque estás apasionado. Y la pasión no es buena para entender las cosas. Cuando estés apasionado, déjate quieto y después cuando estés tranquilo, mira a ver lo que tienes que hacer. Y por eso él dice eso, que se entienden mejor las cosas y se les puede poner remedio, porque se entiende qué remedio hay que aplicar cuando uno está en paz, consigo mismo, en paz. Y eso, la paz ahí es fruto, sí, de una acción de Dios, todo lo que queráis, pero también del entendimiento, de un entendimiento muy claro que sabe que eso es lo que favorece lo que tengas que hacer y no estar ahí alborotado y entonces no entiendes y lo estropeas. Es lo que yo creo. El buen entendimiento, el entendimiento clarísimo que tenía. Y luego que es un artista, ¿no? Porque no todos los que tienen mucho entendimiento son artistas. Él tenía entendimiento y sensibilidad enorme, artística, y de ahí pues las palabras. Ya sabes lo que aquella monja que él le dio el cuadernillo de las poesías que sacó de la cárcel, y esta lo copió varias veces. Y dice, lo cuenta ella, dice, yo ya, admirada de las palabras que encontraba allí en esos versos, pues un día le pregunté, padre, esas palabras que tanto dicen, que tanto comprenden, ¿se las daba Dios o qué pasa? Dice, hija, unas veces me las daba Dios y otras me las buscaba yo, como diciendo, sí, hay una fuerte inspiración, ¿verdad? Una inspiración, lo que llamamos inspiración, pero luego hay en una persona que recibe esa inspiración, que está movida por esa inspiración, pues sabe buscar los términos exactos y precisos. Y por eso luego también tiene algunas correcciones en segundas redacciones, cambia algunas cosas porque las ha visto más claras. Bueno, en el plan espiritual no lo había. Hay una declaración de uno que convivió con él que dice que una vez le oyó decir, y yo que dirijo o que ayudo a tantas almas, no encuentro, como diciendo, no encuentro quien me ayude a mí. Así como diciendo, ¿qué voy a hacer? Sí, hay una declaración de ese tipo. Hombre, luego él era muy... Con su confesor y eso, pues claro, se confesaba, no sé si todos los días, pero con muchísima frecuencia. Como Santa Teresa, que confesaba prácticamente todos los días. Bueno, un poco tenía la culpa él. ¿En qué sentido? Él había pedido a Cristo aquí que fuera despreciado, que no le tuvieran que no le estimaran, que muriera ya no siendo superior, que no quería eso, no quería nunca ser superior, pero siempre le caía. Y entonces yo digo, como tenía una oración poderosa, pues lo fue consiguiendo de Dios y luego lo pagaron los otros, los que se metieron con él. Hubo ahí algunas envidias inconfesables, desde luego. Ese padre Diego Evangelista pues era un desastre, que se empeñó en perseguirle, porque le había reñido cuando él era superior en Andalucía, le había llamado la atención. Este era muy predicador, muy bueno, él y otro, y el prior de Úbeda, donde murió, los dos, y la habían tomado muy a mal, no le aceptaron esa corrección y estaban en contra de él. Y cuando pudieron, porque a este otro luego llegó a ser miembro del Consejo General, cuando el santo lo dejó, pues tenía al alcance de la mano poder ir contra él, y eso es lo que estuvo haciendo. Ahora, luego el prior de Úbeda también estaba en contra, pero al final se convenció y terminó bien, estimándole y
propalando, en fin, la santidad del padre Fray Juan de la Cruz que había visto en esa enfermedad, cuando él lo había recibido en su convento muy mal, lo había recibido desdeñosamente mal. El que siempre me llama la atención es que ya solo en amar es mi ejercicio, como un resumen, como una ilusión de lo que uno tendría que buscar en su vida, ser capaz de reducir todo, el precepto del amor y todo a eso, al amor, a lo que es y no a otra cosa. Por eso digo este verso, que ya solo en amar es mi ejercicio. El que fue postulador de su causa, que luego fue prior de aquí, el padre Alonso, que tiene una biografía muy buena del santo, muy llena de datos por todas partes, porque es muy cercano, él lo había conocido, aunque poco, pero lo había conocido. Dice que la doctrina del santo es como un evangelio, como el evangelio desleído. Yo todavía no acabo de saber a qué significa ahí desleído. Si desleír como el chocolate o algo así que se deslíe, ¿no? O leído, que yo leo el evangelio para que otro lo entienda o lo escuche. Yo creo que es esta segunda, dice, el evangelio desleído, o sea, así traducido para la gente, para que lo entienda mejor. Puede ser eso. Vamos, yo creo que sí. Está lleno de Biblia y sobre todo de evangelio. Y entonces desde ahí, desde esa doctrina evangélica y desde su fe, pues él va explicando, va haciendo ver los compromisos cristianos, las exigencias de la fe, de la esperanza, del amor, porque lo principal en él es la doctrina teologal, las tres virtudes teologales son las que llevan adelante en el camino de la santidad, en el itinerario hacia Dios. Precisamente a una seglar, que era también su dirigida en Granada, doña Juana de Pedraza, tiene una carta del 12 de octubre de 1589 extraordinaria, y le da como un esquema, no digo más que esquema, un programa de vida, el ejercicio de las tres virtudes teologales. Eso, da para un seglar eso, él, pues para los religiosos, sacerdotes todavía más, como más exigencia teologal en la vida corriente, en la vida cristiana, eso es lo que yo veo. Pues muy filial, sí. Oh, qué buen Dios tenemos, solía decir. Dice, juntaba las manos así, dice, oh, qué buen Dios tenemos. Como hijo de Dios, eso era la filiación divina, sí, tiene 2 o 3 textos muy fuertes, muy interesantes sobre esto. Era esa su actitud frente a Dios, un hijo de Dios, con todas las consecuencias, ¿no? De recibir ese amor del Padre gratuito, plenamente gratuito, y corresponder también con amor gratuito, o sea, libre de egoísmos, de cualquier interés, corresponder con esa misma gratuidad al amor gratuito recibido. Esa es la clave que hay que poner para entenderle. Para entender muchas de las exigencias que él trae, pues si no te pones en esta clave no entiendes la mitad y te parecen exageraciones. Pero si la pones ahí como correspondencia, no sé, filial a lo recibido, pues es mucho más fácil entenderlo. Es lo que el Papa Benedicto XVI dice en la introducción a su encíclica Dios es amor, ¿no? Dice que ahora el amor no es solo un mandamiento, es un mandamiento, quiere decir sí, pero no es solo un mandamiento, sino ha de ser la respuesta amorosa del cristiano al amor que ha recibido y que está recibiendo de Dios. Esa perspectiva es en la que se mueve también Juan de la Cruz.
El símbolo del mayor enamoramiento auténtico es el de los esposos. Tiene que ser, debía ser por lo menos, tiene que ser. Y de ahí ya él parte de ahí de eso, porque de lo que él quiere subrayar más fuertemente es el enamoramiento de Dios. Cuando quiere dar una razón última a todas sus exigencias, dice que para poder librarse de estos apetitos desordenados, de todos los egoísmos, todo eso, lo que hay que tener es una inflamación de un amor mejor, que es el de su esposo. O sea, lo pone ahí, en la línea del enamoramiento se llega ahí, se llega a eso, porque toma como símbolo que es también el símbolo de la Iglesia y el símbolo de la unión de las almas con Dios, pues eso, el matrimonio, o sea, el amor, esa alianza, que es la alianza de Dios con los hombres, que los místicos lo llaman así matrimonio. Matrimonio, pues, inspirándose mucho en el Cantar de los Cantares, porque él tiene tantísimos textos. El cántico espiritual es como una traducción mental, espiritual, muy fuerte del Cantar de los Cantares. Entonces allí ya tiene esos elementos del noviazgo, del matrimonio, de todo, del enamoramiento. Cuando al final, o sea, cuando él va explicando cómo se va caminando en ese itinerario hacia Dios, dice que ya solo en amar es mi ejercicio. Cuando comenta ese verso, allí lo dice bien claro. Dice, de modo que cuando se llega aquí, toda la actividad de la persona es amor, hasta la oración. Y hasta su oración es eso, es amor. Quiere decir que si tú vas a reducir toda la doctrina, todas las exigencias espirituales de los mandamientos, todo lo que llamamos así, mandatos o mandamientos o compromisos, lo tienes que referir y sintetizar, sustanciar en el amor, también tiene que pasar por ahí, por esa síntesis, la oración. O sea, que tu oración sea una expresión viva, fuerte, grande del amor que tienes. El destino o el punto de vista de la oración del cristiano tiene que ser llegar a que su oración sea también una expresión del amor, como cualquier otra cosa que haga, porque ese es el mandamiento del amor. Bueno, pues ahí él se eleva, por ejemplo, prácticamente es como la carta de San Pablo a los Efesios, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en que habla de la predestinación, que habla de cómo Dios ya en su eternidad, o desde su eternidad, nos ha llamado a esas alturas, nos ha llamado a ser hijos suyos adoptivos, y nos ha ido comunicando todos sus bienes. Eso nos lo ha dado el otro día, dice él, dice San Juan de la Cruz, en el día de la eternidad, en que me llamaste ya a ser hijo tuyo, me tenías como predestinado para eso. Ese es aquel día, aquello ya me lo diste allí, me lo diste ya como destino, y ahora, a través del bautismo y de la vida cristiana, todo, lo tengo. Eso es lo que quiere decir. Pues mira, Santa Teresa no es menos exigente, por ejemplo. El desasimiento, dice ella, lo es todo, todo. Ahora explica, lo es todo porque además de porque dejas las cosas afectivamente sobre todo y vuelcas tu amor en Cristo, por eso es todo. Dejas esto y te haces con esto otro. Esa es la dinámica que lleva ese todo y esa nada. Dejar una cosa por otra mejor, nada más. Y además eso hay que entenderlo en el sentido de, quiere decir en el fondo, hay que saber usar de las cosas que Dios nos pone al alcance de la mano y que no tenemos otro remedio que usar, ¿no? Que usar. Yo tengo que usar esto, lo otro, esta cosa criada, la otra, tengo que servirme de esto.
pero no quiere Juan de la Cruz que seas esclavo de nada. Una cosa es usar las cosas para lo que están, dejarlas, pero no ser esclavo de ello. Tienes tus dineros, tus euros, tus dólares o lo que sea, los tendrás que usar para comprar algo, para, qué sé yo, para lo que sea. Pero no debes ser esclavo de ello. Y ser esclavo es cuando vas poniendo todo tu afecto en eso, que el santo luego tiene un capítulo tremendo, fortísimo, contra la avaricia, ¿no? Por eso, porque dice, hace un avaro de verdad, así profundo, hace del dinero, de la riqueza, su Dios. Y dice, y luego es un Dios que como es falso, pues te da cada escarmiento. Dice, o sea, tienes que usar de las cosas como Dios manda, ya está. No apegarte a ellas. Es un poco lo del Evangelio que el Señor dice que no os preocuparse de lo que vais a comer o cómo os vais a vestir. No condena el hecho de vestirte y de comer, no condena eso, sino el hecho de, sobre todo lo que condena es el agobio, agobiarte y creer que no puedes vivir ni respirar, por si eso, algo de eso te falta. Dice, tú trabaja, pero sin agobiarte, o sea, sin asfixiarte, porque eres más digno, y cuando uno se apega a esas cosas, pues estropea su dignidad humana, es la cuestión. La dignidad humana, cuando tú te sometes así, de esa manera, te apegas de tal manera a las cosas, eres esclavo, cuando tú tenías que ser dueño de todo eso para servirte de ello en lo que te tenga que servir, y nada más, lo demás, y así te queda, eres libre espiritualmente, si no eres un esclavo, desde el principio hasta el fin, y eso termina mal.